Hola, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. En esta ocasión llegamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Y verdaderamente Mercedes, una hermana que nos sigue desde España, nos hizo una pregunta muy interesante. Y esperamos en Dios poder contestarla. ¿Verdad? Muy interesante. Verdaderamente necesito oración, porque puede haber oposición de acuerdo al contenido verdaderamente de la pregunta que nos hizo esta hermana desde España, ¿verdad? Saludos a todos los hermanos que nos siguen en España, amén, victoriosos en perseverando en la fe del Evangelio. Sé que hay mucha oposición allá religiosa y verdaderamente necesitan una buena dote del Espíritu Santo para ser verdaderamente un testimonio vivo del Evangelio y de la verdad de Jesucristo y mantenerse verdaderamente en los fundamentos de la fe, ¿verdad? Dios los bendiga ricamente, los use grandemente en España como un testimonio verdadero del Evangelio de Jesucristo. Empezamos en nuestro estudio. Vamos a orar porque verdaderamente necesito que el Señor nos cubra con su oración. Que el Señor nos cubra con sus bendiciones, con su Espíritu Santo, para que no haya impedimento, porque verdaderamente en esta ocasión nos toca hablar de nuestro adversario, el diablo. Amén. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor, úsanos. Te pedimos, bendito Dios, que tú guardes, Señor, guardes nuestras vidas, guardes todo lo que vamos a hacer aquí, Padre, que no tenga estorbo en absoluto, bendito Dios. Porque de antemano, Señor, al enemigo no le conviene, Señor, lo que vamos a hablar, lo que vamos a discutir. Padre, ahora te pido, bendito Dios, que nos ayudes a mantenernos centrados en tu palabra, no caer en suposiciones o en ideas humanas, o tratar de darle un punto de vista de lo que yo creo, sino lo que verdaderamente tu palabra establece concerniente a este asunto. Sé tú, Señor, dando la respuesta, Señora Mercedes, allá en España. Bendito Dios, glorifícate, bendito Padre Celestial. Y gracias, bendito Dios, por la sangre de Cristo, que podemos venir confiadamente delante de tu presencia, delante del trono de tu gracia. Podemos, Señor, verdaderamente ser guiados por tu Espíritu Santo. Si hay pecado en nuestras vidas, Señor, en alguna manera, Padre, perdónanos. Y sabemos que tú nos has perdonado, Señor. Sabes, no somos perfectos, no somos santos, no somos justos. Pero somos, Señor, pecadores arrepentidos que reconocen la maldad de sus vidas y que han abrazado la cruz de Cristo para tomar en posesión esa fe ciertísima, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza de la resurrección de los muertos que nos has dado y la esperanza del perdón de pecados para nuestras vidas por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. No sé si nuestra hermana Mercedes está conectada. Si no, más al rato yo creo se conecta, ¿verdad? Contestando las preguntas, porque fueron varias. Preguntas de Mercedes. Hasta España. No tengo dueño en mi laptop. Le puse hispana, pero bueno. Vámonos de lleno de una vez. Nos preguntaba Mercedes hace unos días. Me topé con un pasaje donde
hablé acerca del enemigo, algo así, de ahí surgió su pregunta, su interrogante, ¿verdad? Ay, Dios mío, Sofía. Esto fue el 5 de este mes, hace 3 días. Sí, hace 3 días, el miércoles. Y su primer pregunta dice que si el enemigo Satanás estaba en la tierra antes de que fuéramos nosotros creados, antes de que Dios hiciera al hombre. Ella se pregunta si Satanás ya estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice y pregunta, ¿ya fue expulsado de los cielos? Eran dos preguntas, ahí en una creo que yo las separé así por esas dos preguntas separadas. Y también dice, y si esto era así, ¿verdad? Que esas preguntas la llevan a otra pregunta que tiene. Y la otra es si Satanás ya estaba en la tierra, porque si Satanás ya estaba en la tierra, ¿por qué Dios nos creó sabiendo que el enemigo estaba ya aquí? Esa pregunta verdaderamente es muy interesante y creo que no tengo una respuesta bíblica, no tengo una respuesta verdadera. Ahí nos queda abandonarnos verdaderamente, aceptar que Dios hace las cosas como a Él le plazcan. No nos va a pedir permiso, Él no piensa como nosotros, nuestros pensamientos, o más que nada al revés, en esta ocasión, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Sí, y las cosas que Dios hace, la mera verdad, las hace de una manera totalmente diferente como nosotros las hiciéramos. Se ponen a pensar que en este momento Dios tiene ángeles, ha puesto una protección alrededor de nosotros, alrededor de este lugar de aquí donde estoy transmitiendo, para que no haya ningún impedimento que el enemigo quiera levantar contra nosotros y que este mensaje o estas respuestas no lleguen a sus oídos. Dios tiene pendiente de eso. Dios tiene cuidado de algún recién nacido que nació con complicaciones de salud y sus ojos están ahí, su misericordia está en este mismo momento también atento a lo que sobre los ojos de este recién nacido. Sabes que también Dios en este mismo instante tiene su mirada en todo lo que está aconteciendo en nuestro sistema solar, en la velocidad de los planetas, en sus giros, en la rotación alrededor del Sol, en el cambio ya del clima, que ya nos estamos acercando al invierno. Todo está bajo su mano, en su control. Él no se descuida por ponerle atención a este estudio para que el enemigo no estorbe, descuidar al recién nacido que tiene complicaciones de salud, por así decirlo, o descuidar el giro o la rotación de algún planeta, ya no nada más en nuestro sistema solar, pero en el universo entero. La mera verdad, no tenemos la capacidad para comprender y entender la mente de Dios, el propósito divino de Dios. Es como que cuestionáramos ¿por qué Dios hizo que la Tierra gire en la dirección que gira? ¿Por qué no la hizo mejor que girara sobre los polos? O sea, al contrario, ¿verdad? Que los polos, el polo norte y el polo sur giraran, así quedaran enfrente del sol y luego se oscurecía y bueno,
sería otro asunto totalmente diferente. Dios lo ha hecho en su sola potestad y verdaderamente Dios es Dios y Él hace lo que a Él le place dentro de su voluntad. Y su voluntad verdaderamente es perfecta. Todo tiene una armonía perfecta en el universo en sí, también en nuestras vidas, también en lo que acontece, en la muerte, en el nacimiento y en la muerte de todo ser humano. Detrás de todo eso hay un plan maestro, un plan divino que no lo podemos comprender, no lo podemos entender en su totalidad. Pero bueno, miren, hay pasajes en la Biblia para responder las respuestas, para responder tus respuestas, Mercedes. Preguntas. Dice una pregunta, hermano, si pudiera responderme en otra ocasión. ¿El enemigo Satanás estaba en la tierra antes de que fuéramos creados? Vamos a Ezequiel 28 del 12, no puse el otro versículo, pero en Ezequiel 28, del 12, vamos a leer, bueno, voy a ver hasta dónde paramos. Miren lo que dice aquí. A Dios le está diciendo al profeta Ezequiel que levante andechas sobre el rey de Tiro. Este pasaje, la mera verdad, tiene mucho contenido, va más allá de que estas palabras fueron pronunciadas al rey de Tiro. Hay que mirar el significado de la palabra Tiro. Es más, voy a verlo corriendo, que no estaba en mis cosas que quiero compartir, pero vamos a ver. A ver. Tiro, concepto, definición. Es un puerto fenicio al sur de Sidón y al norte del Carmelo. Tiro y Sidón. Bueno, mejor no nos metemos ahí porque necesito más tiempo y verdaderamente no lo tenemos. Leamos nuestro texto. La pregunta de la hermana. ¿El enemigo Satanás estaba en la tierra antes de que fuéramos nosotros creados? La verdad, sí. Satanás fue creado en otro tiempo. La Biblia no especifica cuánto tiempo antes de la creación. Los ángeles, todo el rango espiritual fue creado, pero ya estaba verdaderamente, ya Dios ya había creado los ángeles y todo el rango espiritual. Dice el texto aquí en Ezequiel 28 del 12 en adelante, dice: Hijo de hombre, levanta andecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Aquí declara, ¿verdad? No está hablando del rey de Tiro, porque en el tiempo del rey de Tiro, él no estuvo en el huerto de Edén o en el huerto de Dios.
es bien necesario mirar lo que Edén no es el huerto, ¿ok? Dios plantó un huerto en Edén, dice la escritura. Verdaderamente Edén es un lugar donde Dios plantó un huerto y dice que puso ahí al hombre que había formado. No dice que lo hizo al hombre en el huerto. Dios puso al hombre ahí en el huerto que Dios plantó en Edén. Sí. En Edén, en cierto sentido, es un lugar, ¿verdad? Es un lugar que tiene mucho significado esa palabra. Es muy amplia, pero sigamos contestando la respuesta de la hermana. Y tengo otro estudio preparado en base a esa palabra de Edén y su significado. El acento lo lleva en la E, Edén. Ok, óiganlo, Edén. Y verdaderamente se deriva, o el nombre Adán se deriva de el nombre Edén. Tiene verdaderamente una raíz, la palabra Adán tiene una raíz que viene de esta palabra Edén y su significado. Y todo cae verdaderamente en el plan de la creación cuando Dios verdaderamente hizo al hombre. Lo hizo con un propósito. Es muy, muy, muy extenso. Si puedo, voy a concluir tocando partes de el significado de esa palabra en su idioma original en el hebreo. Quería mirar también la palabra Edén que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego, pero verdaderamente me quedé sin palabras, me quedé sin más cerebro para seguir metiendo la palabra Edén del griego al estudio, a la observación. Necesitaría verdaderamente, yo creo que 2 estudios completos para poder explicar con claridad todo el significado de esa palabra Edén. Hay como unas 6 o 7 palabras que tienen raíz. Esta palabra tiene raíz de las otras como unas 6 o 7 palabras diferentes y todas concuerdan en el plan divino de Dios de la creación cuando Dios creó al hombre. De acuerdo al significado de esa palabra de Edén, Edén es el lugar donde Dios hizo al hombre, donde Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En ese mismo lugar, en esa misma posesión donde estaba, o posición, si es una posición geográfica, así es, no lo sé, pero cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó en Edén. Y Dios plantó un huerto en Edén y puso ahí al hombre que había formado, dice la escritura. Pero miren lo que dice el pasaje, ¿ok? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. O sea, está hablando de que de quien está hablando aquí, ¿verdad? Que fue lleno de sabiduría y acabado de hermosura, que fue sellado con perfección. Este ser no es Tiro, la mera verdad, no es el rey de Tiro, es el príncipe de este mundo, es nuestro adversario. Él ya estaba allá cuando Dios formó al hombre, cuando Dios hizo la creación, él estaba ahí. Tiene su razón y el motivo por qué
Él estaba ahí en ese lugar. Pero miren, es bien maravilloso verdaderamente todas las piedras que tenía en sus vestiduras, porque la mayoría de esas piedras se repiten en la Biblia, en las piedras preciosas que tiene la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Véanlo en Apocalipsis capítulo 21, después cuando tengan chance y vean este pasaje, ¿verdad? Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Yo creo que esta palabra piedras de fuego, creo que la palabra piedras es posible que sean como los carbones encendidos, ¿verdad? Y habla de fuego. Piedras de fuego. Habla como los carbones encendidos verdaderamente de un altar donde se ofrecían inciensos, yo creo, a la presencia de Dios. No estoy bien seguro, pero de acuerdo al propósito para el cual Dios hizo a este querubín, a Satanás, al enemigo, ahí estuviste, dice, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Miren, una cosa que dice aquí, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Dios mismo dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vamos a Isaías. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del Altísimo me sentaré. ¿Sí? Y en el monte del Altísimo me sentaré. ¿Y qué le dice el Señor acá? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La naturaleza, de acuerdo a las referencias que hay de el enemigo, Dios lo hizo verdaderamente a Satanás para que fuera él verdaderamente como el líder de la alabanza y de la adoración a Dios.
Toda la hermosura, todo el esplendor con la cual Dios lo hizo fue con un propósito, de que fuera para alabanza de Dios. ¿Sí? Cuando Dios comenzó a hacer la creación y dijo: Dios sea la luz, este ángel, de acuerdo al propósito para el cual lo dio, era el que declaraba gloria a Dios en las alturas, paz, ¿verdad? Y declaraba alabanza. Habla acerca de estas piedras de fuego, porque verdaderamente él estaba, ¿verdad?, en ese altar del incienso que representa verdaderamente a hoy en día, donde llegan las oraciones de los santos y son verdaderamente para alabanza, para honra, para gloria al Dios único, al Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra. Pero él estaba ahí en ese altar, por así decirlo, donde verdaderamente era donde el incienso de su alabanza era verdaderamente para gloria y honra de Dios. El enemigo, ese era verdaderamente su puesto. Ese era su puesto. Dios lo hizo para que fuera él instrumento o un siervo para darle la alabanza y la gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que tiene poder de formar toda la creación por medio del poder de su palabra. Y ahí estaba. Y creo que esas piedras verdaderamente no es otra cosa que los carbones del fuego del altar, que llega ahí la esencia de alabanza, de gloria, de honor a la viva presencia del Dios vivo, del Dios verdadero. Porque de ahí dice: te arrojé de entre las piedras del fuego, o sea, te quité de esa posesión que tú tenías, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y lo vemos en Isaías, verdaderamente en Isaías 14. Oh lucero de la mañana, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, seré semejante a Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Ahí está el Seol, el infierno, el lugar de tormento donde van las almas que no quieren nada de Dios, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que traspasaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muerto pasado por espada, de que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será morada para siempre la descendencia de los malignos. ¿Sí? Preparar sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen las ciudades, la faz de la tierra. Hay mucho que decir. Fue una pregunta buenísima, verdaderamente, Mercedes. Fue una
pregunta buenísima. Gracias. La mera verdad, porque estoy conociendo cosas que yo no había considerado, que son verdad, que son ciertísimas. Verdaderamente es maravilloso lo que la palabra de Dios declara. Vamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque hay mucho ahí, la mera verdad no acabaríamos. Necesitaríamos hacer una serie de varios estudios con concerniente a lo que está declarando la palabra de este ser. El enemigo Satanás estaba en la tierra antes que fuéramos nosotros creados. Verdaderamente, bíblicamente, decimos que un sí. Él estaba allí en la presencia de Dios. Lo pudimos ver en los pasajes. Él fue creado y estaba ahí en Edén cuando Dios hizo al hombre. Cuando Dios hizo la creación, Él estaba ahí, lo miró. Saben que Satanás escuchó las palabras que Dios pronunció cuando hizo la creación. Cuando Dios le dijo al hombre, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y Dios pronunció la palabra muerte, Dios pronunció la palabra morirás. Satanás escuchó esas palabras y la mera verdad, lo único que él necesitaba hacer para que Adán, creo que no es necesario darle una repasadita a esa palabra, para que Adán, la obra maestra, el deleite, la delicia, la complacencia de Dios al hacer al hombre a su imagen y semejanza, para gloria y honra y alabanza a su nombre, cuando lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, Adán. Y la palabra Edén también, Adán tiene su raíz en la palabra Edén, Adán, suenan casi parecidas. Es el lugar de la complacencia de Dios, el Edén, donde Dios se complació cuando hizo a el hombre, a Adán. Y lo podemos ver cuando Dios le dice a Jesucristo, Dios le dice a Jesucristo, hubo una voz del cielo en Mateos 3:17. Dice que cuando Jesús fue bautizado, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra Edén significa también complacencia. Complacencia. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra en Edén, en complacencia, en donde Dios se deleitó verdaderamente en su obra maestra, el hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios lo hizo,
fueron quizás esas mismas palabras que dijo cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, dijo Dios: este es mi Hijo amado, en quien Edén tengo complacencia. Edén. Ese es el significado de el Edén, complacencia, pero es mucho más allá, mucho más allá. Adán es el derivado de Edén, de la complacencia, de cuando Dios se complació de haber hecho al hombre a la imagen y semejanza de Dios para la gloria y la alabanza de Dios. Para la gloria y la alabanza de Dios. Dios se glorificó cuando hizo al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. La vida del Dios invisible manifestada físicamente en este mundo físico por medio del hombre hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y cuando Dios lo hizo, dijo: este es mi Hijo amado, en quien Edén, en quien tengo complacencia. El lugar de la complacencia de Dios es el lugar donde Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio vida. Le dio vida a un puño de tierra. Y la vida del Dios invisible, del Dios vivo, se manifestó en el mundo físico creado por Él. Es maravilloso verdaderamente lo que esa palabra envuelve. Edén. Adán se deriva de esa palabra, complacencia. Adán es: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso dice la Escritura que Adán es alma viviente. Y el postrer Adán, Jesucristo, el postrer Adán, el postrer mi Hijo amado, en quien tengo Edén, complacencia, o Adán, alma vivificante, espíritu vivificante, en Cristo. Sí. Por eso aquí declara Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Verdaderamente es maravillosa la palabra de Dios. No te pierdas, mi hermano, sigamos adelante. Y nada más hemos contestado una pregunta de Mercedes. Mira, la siguiente pregunta. ¿Sí? Satanás es un ser creado. Sí, Dios lo hizo, Dios lo creó. Antes de la creación, porque cuando Dios hacía la creación, Satanás estaba ahí. Porque el propósito de Satanás era para alabar a Dios, para echarle porras, para alabar su nombre, para alabar verdaderamente el señorío del poder de su palabra, de su potencia, sí, de su potencia, de su poder, para alabarlo, para exaltarlo, decir: wow, no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como el Creador. De un polvo de la tierra hizo verdaderamente a Adán, el fruto de su Edén, el fruto de su complacencia. Una cosa maravillosa verdaderamente lo que ocurrió ahí en el jardín de Edén. Satanás es un ser creado y Dios lo creó con un propósito de verdaderamente alabar y magnificar y glorificar el nombre de Dios con su alabanza. Y si dice que si Satanás ya fue expulsado de los cielos, antes de la muerte de Jesucristo, Satanás tenía acceso delante de la presencia de Dios. Lo podemos ver en el libro de Job. Es más,
ya que lo tocamos, vamos a verlo bien rapidito. El libro de Job. Job capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su herencia era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Jacob enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Estos hijos de Dios son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y a este hombre Job le vinieron tragedias que Satanás le trajo a su vida. En un solo día le mató a sus 10 hijos. En un solo día le robaron todas sus riquezas, sus posesiones, su ganado, sus yuntas, sus bueyes, sus asnas, sus camellos. Todo lo dejaron verdaderamente sin nada en un solo día. Satanás le quitó, le arrebató todo, su ganado, sus yuntas, y le mató a sus 10 hijos. Y ahí vemos a Satanás presentándose delante de Dios en el cielo. Hay un tiempo específico donde el enemigo ya fue lanzado fuera del cielo. Lucas 10:18, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso fue cuando mandó a sus 12 discípulos a que fueran y predicaran y sanaran y expulsaran demonios, y les dio toda la potestad y la autoridad para sanar enfermos, para resucitar muertos, para predicar el evangelio, para expulsar demonios. Y dice Jesucristo, cuando ellos vinieron y les dijeron: Señor, y le cuentan todas las cosas, dice: aún los demonios se nos sujetan. Y dice Jesús, les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Cuando Jesús ya está por ir a unas horas antes de ir a la cruz, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde? En Apocalipsis 12:9, y vamos a ir a verlo. Apocalipsis 12:9, vamos a verlo, creo desde el 3.
Vamos a leer bastante del versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta no es la Virgen María, señores, es la nación de Israel. La nación de Israel. Esas 2 estrellas son las 12 tribus. Esa mujer es la nación de Israel vestida de sol. Y estaba encinta, clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Hay referencia a que una tercera parte de los ángeles se rebeló juntamente con Satanás, y esas son las tercera parte de las estrellas del cielo que este dragón arrastraba con la cola, y las arrojó sobre la tierra. Y si las arrastraba con la cola, verdaderamente no las arrastraba, sino que una tercera parte de los ángeles le siguen. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué es lo que pasó con Herodes cuando nació el rey de los judíos? Mandó a exterminar todos los niños menores de 2 años de acuerdo al tiempo de la aparición de la estrella que le dieron los sabios que fueron a Jerusalén buscando ¿a dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes verdaderamente fue instrumento en Satanás para destruir a este niño en cuanto naciera, tan pronto como naciese, dice. A fin de devorar al hijo tan pronto como naciese, quiso destruirlo Satanás. Y él mandó a esta tercera parte de los ángeles a este mundo, y verdaderamente muchas personas quedaron endemoniadas. Los demonios, cuando Jesucristo vino en su ministerio anduvo expulsando demonios, eran estos ángeles que le seguían a Satanás y le siguen. Aquí vemos que este hombre o este dragón estaba frente a la mujer para devorar al hijo en cuanto naciese. Y ella dio a luz un hijo. Oigan, y es interesante. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Era Satanás el que estaba gobernando y dominando el territorio de Israel, con el único fin de exterminar verdaderamente al hijo tan pronto como naciese. Y fue verdaderamente ese imperio que Satanás tenía controlado y dominado ahí el que crucificaron a Cristo en la cruz del Calvario. No lo mató luego en cuanto nació, pero después de 33 años lo mató. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y ese hijo verdaderamente es Cristo. Cristo viene de la nación de Israel por medio del instrumento que Dios usó, María, su madre. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí hay un tiempo cuando el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? Cuando el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón. Y luchaba el gran dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo fueron arrojados? Sí.
¿Cuándo fueron arrojados? Cuando el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando esto fue cierto, confirma las palabras que Jesucristo está diciendo. ¿Dónde lo tenía? Cuando dice Jesucristo y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Juan 12:31, cuando Jesús ya está a unas horas de ir a la tumba, a la cruz, a morir, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque Jesucristo está a punto de ser tomado para Dios y para su trono. Al dar su vida a él en la cruz del Calvario, Jesucristo fue tomado para Dios y para su trono, y en ese acontecimiento, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se arma la batalla en el cielo. Satanás es expulsado del cielo. Él no está hoy en día delante de Dios acusándonos. Él nos acusa a nosotros de nuestro pecado, de nuestra maldad, para que no vengamos a Dios. Pero Satanás ya no tiene nada que hacer en el cielo, mucho menos a ir delante de Dios para acusarnos delante de Dios, ya que delante de Dios está quien nos compró con su sangre, quien nos perdonó por medio de su muerte, por medio de su sangre, quien por amor a nosotros nos amó de tal manera que dio su vida para perdonarnos. Y si delante de Dios está el testimonio de que Dios nos perdonó, ¿qué tiene que ir a hacer Satanás y acusarnos delante de Dios? ¿Él puede ir a acusarme delante de Dios hoy en día? No. Imagínense el escenario. Yo estoy predicando aquí y luego de repente ya termino y eso, y digo una mentira a mi esposa, a mi niño, digo una mentira. Inmediatamente va Satanás delante de la presencia de Dios y me dice: mira, ¿y ese es tu siervo? ¿Ese es el evangelista? Mira, es mentiroso. ¿Ya miraste lo que hizo? Ya pecó contra ti. Imaginémonos el escenario. Ahí está Satanás diciéndole a Dios: mira, tu siervo ya pecó contra ti. Y ahí a un lado, a la diestra de Dios Padre, está quien dio su vida por mí. Y ok, sí. Pero ya miraste lo que mi hijo hizo por él. Sería absurdo verdaderamente. Es cosa absurda que Satanás se presente delante de Dios para acusarme, cuando ahí está el vivo testimonio de aquel cordero que fue inmolado para justificarme, para perdonarme, que él dio su vida para perdonarnos. Sería ilógico que Satanás se presente delante de Dios en este tiempo, cuando aquel que dio su vida por nosotros, cuando el cordero que fue inmolado está ahí a la viva presencia de Dios Padre, como testimonio de la misericordia que Dios ha extendido para la humanidad. Satanás ya no tiene lugar en el cielo. Él fue expulsado verdaderamente del cielo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y no es algo que mi iglesia dice, mi religión, mi denominación que sigue, porque yo no sigo religión y denominaciones. Dios no me lo ha permitido. Dios me dio palabra que yo no me metiera en esos asuntos, porque si me metía ahí entre ellos no iba a poder salir de ahí. Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros y Él tiene sus planes para mi vida. Y uno de ellos es que no envuelve que yo me envuelva en un movimiento religioso denominacional. Dios no me lo ha permitido.
y lo que yo comparto no es de ninguna denominación. Que lo quieran aceptar como palabra bíblica, como una enseñanza bíblica. Hay Biblia detrás de todo eso. Sí. Está un fundamento que las escrituras confirman lo que... O simplemente yo declaro lo que la Biblia declara. Porque iba a decir, la Biblia confirma lo que yo digo. No. Yo digo lo que la Biblia confirma. Solamente yo expongo a la luz lo que le está escrito. ¿Sí? Porque sí hay personas, hay pastores, hay iglesias que testifican que Satanás nos acusa delante de Dios el día de hoy, lo cual no es lógico. No es lógico, no es relevante, no concuerda. Es como un acreedor, una persona a la cual yo le debía mucho dinero. Y ahí delante de esa persona a la cual yo le debía ese dinero está quien pagó esa deuda por mí. Y llega mi enemigo y le dice, mira, allá está el que te debe tu dinero. Y lo volteé a ver. No, pues sí. Pero aquí está quien pagó por él. Sería cosa absurda que no. O sea, no tiene lógica. ¿Cómo es posible que pastores se dejan seducir por doctrinas de hombres? Se pierden en su propio razonamiento, ni teniendo las escrituras en sus manos. Miren las palabras de Jesucristo mismo. Es cosa maravillosa verdaderamente lo que Jesucristo declara. Lucas 10:18, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, cuando él ya está a unas horas de dar su vida en la cruz. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en ese instante, cuando Cristo murió, fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y qué es lo que aconteció después? Y el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Después de qué? Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después de que Él fue arrebatado para Dios y para su trono, hubo una batalla en el cielo. Miguel y los ángeles luchaban contra el gran dragón. Y él luchaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sí. Pero a todos los que creen en Jesucristo, los que han recibido el Evangelio, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No tenemos que tenerle temor. Si tú has reconocido tu vida de pecado y le has pedido perdón a Dios, ni siquiera tiene poder de venir a arrimarse a ti, a condenarte a ti, a acusarte a ti. ¿Cómo es que Dios te va a perdonar si has hecho esto y aquello y aquello? Pero si tú le dices a Dios, Dios mío, perdóname, yo he hecho esto. Yo he sido un homicida, un adúltero, un fornicario, un depravado sexual, un inmoral, un mentiroso, un ladrón, un ratero, un extorsionista, un engañador. Perdóname. Y dice Dios que Él ya te perdonó en la cruz del Calvario. Y sí, ya te perdonó. La noticia buena, el Evangelio, es que Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Vamos a contestar la tercera pregunta y nos vamos, porque se me está haciendo tarde. Mercedes dice, y esta pregunta o estas preguntas me lleva a otra.
Si Satanás ya estaba en la tierra, ¿por qué Dios nos creó sabiendo que el enemigo estaba ya aquí? Esa es una pregunta que no hay respuestas bíblicas. Es una pregunta que la mera verdad te puedo dar una suposición, pero una respuesta que diga esa es la razón, el por qué Dios hizo al hombre sabiendo que Satanás ya estaba aquí. No tengo una respuesta. Soy franco, soy sincero, soy honesto. De que Dios sabía, y eso sí tengo respuesta, de que Dios sabía verdaderamente lo que iba a acontecer, que el enemigo iba a seducir al hombre, lo iba a sujetar a desobediencia, lo iba a hacer que comiera del árbol el árbol de la ciencia del bien y del mal. Creo que Dios sabía, porque de no haber sido así, ¿por qué le prohibió Dios al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? Le hubiera podido prohibir que no comiera de cualquier otro árbol. Pero dentro del conocimiento de Dios, lo que Satanás iba a hacer, lo que le iba a suceder al hombre, dentro del conocimiento de su omnisciencia de Dios, Dios ya sabía. Dios tiene un propósito por el cual Dios le prohibió al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque cuando el hombre comiera de ese árbol, porque sí iba a comer de ese árbol, porque Dios sabía, porque sí sabía que Satanás iba a venir a engañarlo, a seducirlo, a que comiera del árbol para matarlo, para destruirlo. Sí sabía y sabe. Él sabe la hora de mi muerte y es algo ajeno a mí. Quizás es hoy, y si es a hoy, que Dios les bendiga. Fue un placer estar aquí sirviéndoles, ministrándoles a ustedes. Pero si es mañana o pasado, Dios sabe. Dios sabe ya la hora, el día, cómo voy a terminar yo mi vida aquí en este mundo. Él sabe la hora exacta, si voy a morir de una enfermedad, si voy a ser atropellado, si me va a matar de coraje mi suegra. Dios sabe. Pero no, mi suegra no la amo, a mi suegrita. Es mi segunda madre que tengo. Ella sabe. Ella sabe. Ella no está acostumbrada a abrazos, a papachos, y cuando yo la miro, de vez en cuando la abrazo, le doy un beso y quizás se siente media rara porque no está acostumbrada a eso, pero ni hablar, tiene iba a decir un nieto, un yerno empalagoso, ¿verdad? Pero no creo que mi suegra me mate de un coraje. Pero bueno, dice, ¿verdad?, que si Satanás estaba ya en la tierra, ¿por qué Dios nos creó sabiendo que el enemigo estaba ya aquí? Verdaderamente esa respuesta Dios la tiene reservada. Él tiene pensamientos que no son como nuestros pensamientos. Ante los ojos de Dios, Él ya sabía lo que Satanás iba a hacer, que el hombre iba a fallar. Porque la Escritura da testimonio que Jesucristo ya había sido inmolado desde antes. Desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, declara la Escritura. No es de que Jesucristo ya había sido crucificado antes de la fundación del mundo, antes de la creación, sino que dentro del plan de Dios,
Jesucristo ya estaba, ese sí ya estaba predestinado a venir a este mundo, a morir y a pagar el precio para darnos perdón. Y no solamente eso, pero para resucitar a toda la humanidad. Para resucitar a toda la humanidad. Él ya es predestinado dentro del conocimiento de Dios. Jesucristo ya estaba en los planes de Dios, de cómo Dios iba a vencer el imperio de la muerte. La muerte no la estableció Satanás en la humanidad. Satanás sedujo al hombre a desobedecer, y por medio de la desobediencia el poder de la palabra de Dios se cumplió en el hombre y murió. Porque Dios fue el que dijo: el día que de ese árbol comas vas a morir. Y la muerte es la separación del aliento de vida del hombre de su cuerpo. Sí. Dentro del plan de Dios verdaderamente maravilloso de la creación, de su plan de salvación, de redención, creo que el propósito de todas las cosas es de glorificar su nombre. Y lo ha glorificado. Hay un pasaje, a ver si lo tengo por aquí. Por aquí, 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 por aquí. Ay, Dios mío, ¿dónde lo tengo? Y lo glorificaré. Miren, Juan 12:28. En el Evangelio de San Juan 12:28. Miren, cuando Jesucristo ya está para ir a la cruz del Calvario, al madero, dice una cosa bien hermosa entre el 27 y el 28. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sí? Ya va a ir a la cruz del Calvario, va a ser muerto, va a ser sentenciado, va a ser clavado en un madero, va a dar su vida y va a ser puesto en un sepulcro. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La pregunta es para ver lo que Dios está declarando aquí. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿fue el nombre de Dios glorificado? Sí, porque Edén es complacencia, deleite, el lugar donde Dios se deleitó cuando Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Él mismo. Y el aliento de vida de Dios se manifestó físicamente en este mundo en un puño de tierra que Dios formó al hombre. Se glorificó el nombre de Dios ahí. Y dice aquí Jesucristo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué dice lo glorificaré otra vez? Porque cuando Cristo dé su vida en la cruz del Calvario, porque ese es el propósito para el cual Dios lo predestinó, y Jesucristo sí fue predestinado para esa misma hora, para ese mismo tiempo, para esa misma misión, para hacer el sacrificio
para expiación de los pecados de todo el mundo, para arrebatarle el imperio, para destruir el imperio de la muerte sobre la creación, sobre el humano, sobre el ser humano, sobre el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, para destruir el imperio de la muerte. Si Dios se glorificó cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, se manifestó la vida del hombre. Dios glorificará otra vez su nombre y ya lo ha glorificado por segunda vez al dar ya de antemano por hecho la resurrección de todos los muertos que el imperio de la muerte tenía sujetos en la esclavitud, en la servidumbre, en el pecado. Todo ser humano se levantará de vuelta del polvo de la tierra y por segunda vez el nombre de Dios lo glorificará otra vez y lo ha glorificado porque Cristo ha vencido el imperio de la muerte y verdaderamente es una verdad absoluta. Y no estoy hablando aquí de una doctrina de cierta religión específica o denominacional. Estoy hablando Biblia, estoy hablando verdaderamente principios en los cuales puedes confiar y descansar con una seguridad absoluta de que es verdad. ¿Se imaginan si Dios se glorificó cuando hizo un hombre o cuando Dios levantó a un hombre del polvo de la tierra y le dio vida? Con mayor gloria y honra y la gloria, verdaderamente la gloria que va a recibir Dios cuando millones de seres humanos se levanten de la tumba a la voz de su palabra. Se me enchina el cuero verdaderamente. ¿Se imaginan si el nombre de Dios se glorificó cuando levantó a un solo hombre, Adán, en Edén? Adán, el fruto del Edén, ¿cómo le diré? De esa tierra donde Dios tuvo complacencia. Porque Edén, eso significa complacencia. Y así como dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Dios hizo a Adán en Edén, en la palabra Edén es complacencia. Y Adán es el fruto de esa complacencia, de ese no me puedo callar. Perdonen a los que se les hace pesado los estudios largos. Ya contestamos las preguntas de Mercedes. Gracias, Mercedes, por esas preguntas. Miren, voy a leerles bien rapidito. Edén. Estoy haciendo un estudio, la mera verdad, y hay mucho material. Edén. El idioma original, esta palabra se deriva de muchas otras palabras en hebreo. Todas estas palabras están en un acuerdo con un significado maravilloso. Sí, amén, maravilloso. El diccionario Strong 5731, es más, se los voy a mostrar. Cómprenlo, consíganselo. Buenísimo. Este diccionario es un diccionario verdaderamente que te trae las palabras que usa la Reina Valera en su idioma original del hebreo, las del Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Si es una palabra del Nuevo Testamento, búsquenla en el índice que tiene acá al final, en el griego. Y si es del Antiguo Testamento, búsquenla en las palabras que trae en hebreo.
Buenísimo, se lo recomiendo. No puedes, si quieres verdaderamente estudiar la palabra de Dios, no puedes estar sin una. El diccionario Strong, la palabra Edén que se usa ahí, ¿verdad? Donde dice, y Dios plantó un huerto en Edén, ¿sí? Dios plantó un huerto en Edén. El huerto no es Edén. El huerto Dios lo plantó en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Edén es la región donde vivía Adán. Lo mismo que la palabra 5730. Edén, masculino o femenino. Edna, de 5727, que significa placer, deleite, delicia, delicadeza. Véase también la 1040, sí, la palabra 1040 del diccionario en hebreo, porque se relaciona a esa misma palabra. La raíz primaria es lugar o la región donde vivía Adán. Edén significa deleite, complacencia, delicia, complacencia. Y verdaderamente no es otra cosa que Adán vivía en la complacencia del deseo del corazón de Dios con el motivo de toda la creación de hacer a Adán. Edén, Adán. Edén es la complacencia o el lugar donde Dios se complació cuando hizo el fruto de su complacencia. El fruto de su complacencia es Adán, que su raíz también viene de la raíz Edén, que significa delicia, significa deleite, significa delicadeza, complacencia. Verdaderamente Adán, se pudiera decir, es el fruto de la delicia, de la complacencia de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, Adán, dijo: este es mi hijo amado en quien tengo Edén. Adán, en quien tengo Edén, o sea, el fruto de su complacencia, de acuerdo a la raíz primaria de Edén. Sí. Dice que se vea la palabra 5730. Sí. 5730 es casa de placer. Pero Adán, ¿verdad? También hace la referencia aquí. Edna del 5727. La 5727 es Adán, raíz primaria, ser suave o placentero, o placer, o en quien tengo complacencia. Figurativo o reflejado, vivir voluptuosamente, deleitarse. Dios se deleitó, se complació en la vida de Adán. Cuando la vida de Dios se manifestó en ese puño de tierra y verdaderamente dijo: Edén es su deleite, su delicia, y Adán es el fruto, su complacencia, ¿sí? Su complacencia, el cumplimiento de la delicia de haberlo formado a su imagen y a su semejanza. Adán, van de la mano. Sí. Adán, raíz primaria, ser suave o placentero. Este es mi hijo en quien tengo, ¿quién? Complacencia. De ahí esa palabra, placentero. Vivir voluptuosamente, deleitarse. La vida de Adán fue el deleite de Dios, de acuerdo a su Edén, al deseo de su corazón, a la delicia o al deleite, al placer que Dios tenía de formar al hombre a su imagen y semejanza. Decía arriba que véase también el 1040. El 1040 es Beir Edén de 1004,
y de 57:30. Beir Eden es casa de placer. Bet Eden, un lugar en Siria. 10:40, Bayit, probablemente de 11:29, que significa o quiere decir casa. En la más amplia variedad de aplicaciones, específicamente familia. Familia, habitación, hija, hijo, huésped, linaje, mayordomo, palacio, templo, tienda. Y la palabra verdaderamente a considerar es templo y tabernáculo, e hijo e hija, habitación. Y verdaderamente, ¿dónde moró el aliento de vida de Dios? ¿Dónde moró el aliento de vida de Dios? En su complacencia, en Adán, el cumplimiento de la complacencia de Dios del Edén. Edén es ¿cómo le diré? Edén es la complacencia de Él, ¿sí? Su deleite, su placer, el deseo de su corazón, hacer al hombre para complacerse en ver manifiesta la vida de Él, manifiesta en un puño de tierra vivo. Eso verdaderamente es casa, como la casa de placer. Es una casa donde se manifestó, y esa casa lleno de la vida, ¿verdad? Alguien tiene que morar en esa casa. Es la casa del aliento de la vida de Dios manifestada en Adán, en el complacencia de Dios. Sí. Miren todo lo que envuelve la palabra Adán. ¿Sí? En la más amplia variedad de aplicaciones, específicamente familia. Cuando Dios dice que Dios hizo al hombre, dice varón y hembra los crió. Y nada más estaba Adán, pero en él estaba Eva, en él estaba su mujer, en él estaba su carne, con el propósito de ¿qué? De planificación, ¿no? De hacer o formar la familia, la habitación, hija, hijo, huésped, linaje, mayordomo, palacio, templo, tienda. Mucho que decir. No acabaríamos. Eso nada más es un poquito de la introducción del mensaje, el estudio que estoy desarrollando. Bueno, concluimos aquí. Mercedes, yo no sé, pon tus comentarios. Sé que más adelante vas a estar ahí. A Jorge, bendiciones. Sofía, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Muy interesante, la mera verdad. Muy interesante. Mucho material a considerar, la mera verdad. Hay muchas cosas que no vamos a comprender en una totalidad. Hay otras cosas que Dios tiene reservado para no dárnoslas a conocer verdaderamente, y ni para qué andar llegando a suposiciones o a conceptos o a ideas de que esto es así o esto es así. Sí, hay muchas cosas que no vamos a poder entender. Si Satanás estaba allá en la tierra, ¿por qué Dios nos creó sabiendo que el enemigo estaba ya aquí? Mirándolo verdaderamente dentro del plan de salvación y el final de toda la historia de la humanidad y del misterio de la vida de Dios, del cumplimiento de Adán, Edén, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Creo que al final de todo, Dios permitió que pasaran todas las cosas con el motivo de que su nombre será sumamente glorificado hasta lo infinito. Hasta lo infinito. Si Dios se glorificó cuando hizo al hombre del polvo de la tierra, lo levantó y le dio vida, el aliento de vida de Dios en él,
su gloria no será mucho más excelente, mucho más mayor al resucitar de los muertos a toda la humanidad. Y lo ha resucitado en Cristo, ese ya es un hecho. El imperio de la muerte ya ha sido vencido, ya ha sido tronado. Y verdaderamente cuando se levanten los muertos en Cristo, los ángeles en el cielo y las almas de los que esperan en Dios se regocijarán al mirar verdaderamente el poder de nuestro Dios, que no hay poder que se le iguale. Y la gloria de Dios será mucho más excelente, mucho más gloriosa, mucho más esplendorosa, verdaderamente mucho más infinita. Porque antes la gloria se la daba un individuo. Antes la gloria y la honra se la daba Satanás a Dios. Fue un ángel para alabar a Dios, para darle la gloria y la honra a Dios en todo lo que Dios hace. Pero su hermosura se corrompió. Y allá vemos toda la vestidura que nombra ahí en Ezequiel, de las vestiduras o las piedras que adornaban las vestiduras de Satanás, en su esplendor, en su hermosura con la cual Dios lo hizo. Todas esas piedras que dice que adornaban las vestiduras de este ser, las vemos verdaderamente repetidas en los muros de la Nueva Jerusalén. Velas, jaspe, berilio, casi todas las piedras que nombra en las vestiduras de Satanás en Ezequiel, las puedes mirar palpadas. Ese adorno, esas piedras preciosas que adornan los muros de la Nueva Jerusalén. No se diga el interior, de oro purísimo. ¿Sí? De oro purísimo. Voy a ver si están aquí. Bueno, véanlas ustedes, porque si no, no voy a acabar y aquí me voy a ir 2 horas. Perdónenme, me emociono. Pero bueno, Dios es maravilloso. ¿Quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién le dirá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? ¿Quién le dirá verdaderamente qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo debe de hacerlo? ¿Con qué fines? ¿Con qué propósitos? Verdaderamente entendemos el propósito que Dios tiene detrás de toda la creación, de la vida del hombre. No lo entendemos. Se nos quemaría el cerebro, se nos quemaría un fusible por tanta información. No la podemos comprender. Bástenos reconocer nuestra vida de pecado y pedirle perdón y descansar en esa esperanza gloriosa de que Dios no dejará nuestros cuerpos en la tumba para siempre. Y el día cuando el Señor nos llame del sepulcro, nos levantaremos del polvo de la tierra, multitudes de multitudes, millones de millones de muertos se levantarán y cada uno le dará la gloria, la honra y la alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si un solo ángel que estaba destinado para que le diera la gloria y la honra a Dios, se rebeló y no quiso darle la gloria y la honra a Dios, Dios permitió todo lo que Satanás ha hecho contra la humanidad con un propósito. Para que multitudes, millones de millones de millones de millones, tomen el lugar que Dios le había dado a Satanás, de estar en ese monte alto, para darle la gloria, la honra, la magnificencia a aquel que vive por los siglos de los siglos, de quien son todo señorío, poder, dominio, potestades, autoridades sobre todo el universo en sí.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Allá antes de la creación, antes del hombre, antes de la caída del hombre, un solo ser le daba la gloria y la honra a Dios en alabanza. Y ahora, millones de millones de millones de millones de Adán se levantarán y le darán la gloria y la honra a Dios, ya sea que entren a la vida eterna o ya sea que se vayan a la condenación eterna, pero Dios se glorificará en esos millones de millones de millones de millones de personas de Adán que se levantarán del polvo de la tierra y serán para gloria y honra y alabanza al Altísimo, al Creador del cielo y de la tierra, a la autoridad suprema sobre toda potestad, dominio, reino, imperio para siempre. Amén. Mucho que decir. A Él sea toda la gloria y la honra verdaderamente. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos verdaderamente el don de la vida. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a considerar que si tú nos has dado la vida, es para que te demos a ti la gloria y la honra, bendito Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza, nos convicte del pecado de nuestras vidas para que nos hagas verdaderamente libres. Libres de las cadenas que Satanás tiene en nuestras vidas. Para que cuando nos resucites de los muertos, Señor, nos des un lugar a un lado de tu esplendor, a un lado, Señor, de tu presencia junto a ti para siempre. Para que seamos trofeos, monumentos de gloria, de honra y de honor para tu nombre, para tu señorío, para tu poder, Padre. Convicta, Señor, a las personas a que se arrepientan, Padre. Que reciban el perdón de pecados, Señor. Para que el día de mañana tú los resucites para tu gloria, para tu honra. Y no seamos parte de aquellos que resucitarán para deshonra, para condenación eterna, Padre. Separados de ti. Convicta a aquellas personas, Señor, que no se han arrepentido. Que se arrepientan y reciban el perdón de pecados que tú ya nos has dado, Padre. Danos las fuerzas a nosotros que hemos creído en ti, para ya no deleitarnos en esa vida que te deshonra, Señor, a tu nombre. ¿Cómo es posible que decimos que somos hijos tuyos cuando vivimos llenos de engaño y de maldad, de falsedad, en adulterio? Cuando somos una generación adúltera y perversa, llenos de mentira, engaño y falsedad, de odio. Ni siquiera nos amamos entre la familia, mucho menos vamos a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos decir que somos hijos tuyos cuando no te damos la gloria y la honra con nuestro vivir en temor, en santidad, en guardarnos de ya no vivir bajo las seducciones de Satanás que influencian nuestra carne? Ayúdanos a ser, Señor. Ayúdanos a ser ese Adán, ese fruto de tu complacencia, para gloria y honra y alabanza a tu nombre. Ayúdanos a ser ese Adán, ese fruto de tu complacencia. Que puedas vernos y decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, maravillosa es tu palabra.
Sella las palabras que aquellos corazones han recibido de todo esto que hemos compartido, Padre. Séllalas, que las guarden, que las atesoren, que les ayude a guardar sus vidas en santidad, en el temor tuyo, que nos ayude a guardarnos de toda mentira, de engaño, de falsedad, de pecado. Que verdaderamente la sangre de Cristo nos haga libre de la influencia de Satanás, de su seducción, para ya no vivir en esa vida de deshonra, sino que verdaderamente manifiestemos verdaderamente que somos Adán, que somos el fruto de tu complacencia, que somos tus hijos amados en quien tienes complacencia, Padre. Ayúdanos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Y verdaderamente me quedé ministrado. Me quedé lleno de gozo, alegría y de seguridad en lo que Dios nos ha dado y quién es Dios verdaderamente. Solamente llegamos a comprender un poquitito más de su plan verdaderamente. Gracias. Gracias, Mercedes, por esas preguntas verdaderamente fieles, por esas preguntas verdaderamente que eran preguntas verdaderas, Señor. Gracias. Bendice la vida, Señor, de Mercedes. Guarda a su hijo en su vientre, Padre. Guárdalo, Señor. He ahí Adán en el vientre de ella, Señor. Adán, el fruto de tu complacencia, Padre. Gracias. Gracias, infinitas gracias, Padre. Sé con Sofía, con Jorge, Señor, con Gonzalo, con Elmer, con María Turcio, Padre. Y los otros hermanos, Señor, no recuerdo, Señor, todos sus nombres. Mis hermanitos que nos frecuentan, Padre, sé con ellos todo el tiempo. Y que seas tú guiándonos, Señor, en esa vida que tú quieres que vivamos, Señor, para la gloria y honra a tu nombre. Amén. 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 Bendiciones.